Amén. ¿Se cansó de aplaudirle al Señor? Él es bueno. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te amamos, te rendimos culto, gloria, alabanza, loor, honor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solo para ti. Maravilloso, hermoso, incomparable, magnífico, omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar sus asientos. Bien. Buenas noches con todos, una vez más, un miércoles más. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. Gloria a Dios. A mí me bendice estar aquí con ustedes, habitar como hermanos juntos. ¡Qué bendición! Estamos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Todavía no terminamos el capítulo 2, pero en esta ocasión sí vamos a terminar ya el capítulo 2. Así que si me acompañan en sus Biblias, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 15 al 20. ¿Ya lo tienen? Bien. Vamos a orar antes de iniciar. Papá Dios, gracias, Señor, te damos por esta maravillosa noche, Señor, una noche en la que podemos reunirnos aquí como hermanos, habitar en armonía, en felicidad. Sabemos que tu presencia está aquí con nosotros. Señor, podemos sentirte en cada canción que cantamos, en cada alabanza, en cada adoración. Tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, Señor. Podemos sentirte, mi Dios. Y qué lindo poder estar aquí en tu casa, Padre. Señor, te rogamos que toda nuestra atención, Señor, tú la seas llevando hacia ti a lo largo de la noche. Señor, estamos expectantes de lo que tienes para nosotros, Señor. No queremos salir de este lugar como vinimos, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que tomes tu control de este tiempo, que seas tú haciendo con nosotros todo lo que tú quieras hacer con nosotros, mi Dios, en esta noche. Asimismo, te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solamente para ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 20. Vamos a hacer algo, yo leo el 15, ustedes leen el 16 y así alternadamente hasta llegar al 20. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros y nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Tremendo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Gloria al Señor. En sus notas hemos dividido este estudio en 3 partes. Y la primera parte tiene que ver con los versículos 15 y 16 y lleva por título "Colman las medidas de sus pecados", que es una frase un poco interesante, ¿no? Imagínense llegar a colmar la medida de sus pecados. Imagínense nosotros en algún momento llegar a colmar la medida de nuestros pecados. ¿Qué tiene que ver esto? ¿De qué se trata? ¿Podemos llegar a colmar la medida de nuestros pecados? Versículo 15 y versículo 16. Dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La palabra colman viene del griego anapleró, que significa llenar completamente. Anapleró, llenar completamente. Esta palabra da la idea de rebosar una medida o llenarla hasta el tope, ¿no? Anapleró. El griego, el prefijo ana significa arriba y pleró significa llenar. Básicamente, anapleró significa llenar hasta arriba, llenar hasta el tope, llenar completamente. Sin duda es una palabra muy interesante, pero más interesante es el contexto en que se utiliza esta palabra. Pablo dice: colman la medida de sus pecados. Sin duda alguna, esta no es una de esas medidas que nos gustaría colmar, ni tampoco queremos recibir la ira de Dios hasta el extremo, ¿no? Colmar la medida de sus pecados, llenar hasta el tope, hasta arriba, hasta lo máximo. Todos queremos que se nos colme de bendiciones, ¿no es cierto? Que se nos colme de bienes, de las promesas de Dios. Pero lo interesante es que esta palabra colmar no aparece en un contexto bueno, aparece en un contexto totalmente perjudiciable para nosotros. Dice: colmar la medida de sus pecados. Y ya que ninguno de nosotros queremos colmar la medida de nuestros pecados, es necesario saber en qué consiste colmar la medida de pecados. ¿Será que podemos llegar hasta el tope, hasta lo máximo de nuestra medida? ¿Hay una medida? Y si es así, ¿cómo se llega hasta el tope? ¿De qué habla Pablo? ¿Y qué hago para no hacer lo mismo que estas personas? Colmaron la medida de sus pecados y consecuencia de eso la ira de Dios llegó hasta el extremo. Para responder esta pregunta debemos echar un vistazo a quienes colmaron la medida de sus pecados y a lo que hicieron. Y la respuesta se encuentra en los mismos versículos que acabamos de leer. Note que el versículo 15 dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y note lo que dice el versículo 16: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y de ahí viene la expresión: así colman ellos siempre la medida de sus pecados. ¿Cómo se colman la medida de sus pecados? ¿A qué se refiere Pablo? Se trata de personas que se opusieron
al Evangelio. Usaron todas sus fuerzas, recursos, energías, en fin, pusieron todo de sí mismos para impedir la propagación del Evangelio. Estas personas colman la medida de sus pecados y sobre ellos cae la ira de Dios en extremo. ¿De qué se trata colmar las medidas de sus pecados? ¿A qué se refiere Pablo? Se trata de personas que se opusieron al Evangelio. En este caso Pablo está hablando de un contexto de los judíos que los estaban persiguiendo a ellos. Y si recuerdan el estudio anterior, hablábamos de que los tesalonicenses estaban padeciendo una persecución similar a la que los judíos cristianos padecieron en su pueblo. Y Pablo, tomando ese hilo de esa conversación, de eso que él viene diciendo, él dice, sobre estos, todas estas personas que mataron a Jesús, que persiguieron a los profetas, nos persiguieron a nosotros mismos, mataron a los profetas. Sobre estas personas, todo esto que han hecho ha resultado en colmar la medida de sus pecados. ¿Por qué? Porque se opusieron al Evangelio. Y eso es lo peor que alguien puede hacer. El peor error que uno puede cometer es oponerse al Evangelio. Por eso Jesús, ¿no es cierto?, cuando hablaba con los fariseos, con los escribas, que constantemente se oponían a sus enseñanzas, se oponían a que el reino de Dios se extendiera en la tierra, constantemente Jesús les exhorta, les dice que van a recibir una mayor condenación. Y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. Tanto era la oposición de ellos, que fíjense lo que hacía. Jesús en una ocasión les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, que recorren mar y tierra, buscando hacer un súbdito, un discípulo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que recorren mar y tierra, buscando hacer un súbdito. Y una vez que lo hacen, lo convierten en 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Se opusieron al Evangelio. A tal punto que no solo se oponían, sino que con todas sus reglas, con toda su falsa doctrina, sus falsas enseñanzas, tergiversaban la palabra y lo único que hacía era convertir a personas, aprovecharse de esas personas y no salvarlas, no instruirlas por el bien, sino hacerlas 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Es decir, ellos ya estaban condenados, ya eran hijos del infierno, porque se opusieron al Evangelio. El peor error que podemos cometer en esta tierra es impedir el transcurso del Evangelio. Y hay de las personas que a lo largo del mundo se oponen al Evangelio. Hay de los gobiernos que atacan a la Biblia. Hay de los gobiernos que prohíban que la Biblia se venda o entre a sus países. Sin duda es el peor error que una persona puede cometer. Ahora, nosotros como creyentes, quizás podemos decir, bueno, yo no me opongo al Evangelio, yo soy creyente, soy cristiano, gloria al Señor, voy a la iglesia, yo estoy a favor del Evangelio. ¿No es cierto? Pero, de alguna forma, si nosotros quizás no, tal vez nosotros no nos opongamos al Evangelio, pero si no hacemos nada para propagarlo, es cierto, quizás no nos estamos oponiendo al Evangelio de una forma directa, quizás no vamos a recibir la condenación que estas personas recibieron, maliciosamente mataron, asesinaron y empeñaron todos sus esfuerzos para que el Evangelio no pudiese seguir su curso. Quizás nosotros no somos esta clase de personas, no hay tal grado de perversión en nosotros. Es más, nosotros somos salvos gracias a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero de todas formas, si nosotros no extendemos el Evangelio, quizás no estamos impidiendo su curso, quizás no estamos oponiéndonos directamente al Evangelio, pero de alguna forma sí somos obstáculos para que el Espíritu Santo haga todo lo que Él quiere hacer con esta nación o todo lo que Él quiere hacer con el mundo entero.
Entonces, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, no vamos a recibir la ira de Cristo, porque somos salvos por su sangre. Pero mucho cuidado con ser obstáculo al Espíritu Santo en todo lo que Él quiera hacer. Si el Señor nos ha dicho que hagamos algo y no lo estamos haciendo, si el Señor nos dijo, háblale a tal persona y no quisimos hacer caso, entonces nos convertimos en obstáculos para lo que Él quiere hacer con este país. Amén. El mayor error que una persona puede cometer es el de oponerse al Evangelio y tratar de impedir la obra redentora de Dios en esta tierra. Bien, eso es lo que tiene que ver con el versículo 15 y 16. El mayor error que uno puede cometer en esta tierra es impedir el Evangelio. Y luego vamos a ver, en el último punto, el antagonismo de esto, ¿no es cierto? Que ya después usted se va a dar cuenta. Pero por ahora vamos al versículo 17 y versículo 18. Separados de vosotros, Pablo diciéndole a los tesalonicenses, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, imagínese este cuadro. Imagine por un momento. Usted está tratando desesperadamente de llegar a alguien que ama. Alguien que realmente necesita de su aliento y necesita verlo cara a cara para no sentirse abandonado. Hace tiempo que tendría que haber ido a verlo, pero siempre hay algo que posterga sus planes. Tanto así que usted ya teme que esta persona crea que lo suyo son solo promesas vacías. Aparentemente la terrible tormenta que el servicio meteorológico pronosticó ayer ya está en las noticias de esta noche. El vuelo se cancela, pero aún así usted decide salir a la carretera en auto. Ahora está detenido en un carril, aferrado al volante, inclinado con todo el cuerpo hacia adelante, tratando de distinguir las luces traseras de los autos entre los movimientos del limpiaparabrisas. ¿Puede imaginarlo? De repente se da cuenta de que los autos que vienen en dirección opuesta son los que antes tenía delante suyo, que se están dando la vuelta. La carretera está clausurada. ¿Puede imaginar el cuadro? Usted tratando de llegar a alguien que ama. Hace todo lo posible, hasta lo imposible quizás. El vuelo se cancela, usted decide incluso ir en auto, va hacia la carretera, trata de manejar como puede y terminan clausurando la carretera. Con estas imágenes frescas en sus mentes, leamos 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18. Ya lo leímos recién. ¿Cómo podemos hacer para demostrarle a alguien que hicimos todos los esfuerzos posibles por llegar? La mayoría de las veces solo nos quedan palabras apasionadas como las de Pablo en el texto de hoy. Por otra parte, quizá Pablo se preguntaba si realmente le creerían cuánto se había esforzado. Tomemos la temperatura de estas inspiradas palabras de Pablo y veamos si podemos contagiarnos de su fiebre. El verbo griego que se traduce separados es aporfaisomai. ¿Qué cosa? Aporfaisomai es el verbo en griego que se traduce separado. Cuando Pablo dice, estoy separado de vosotros, ese verbo que Pablo usa es aporfaisomai. Aporfaisomai. ¿A qué le suena aporfaisomai? ¿No? Aporfaisomai, aporfaisomai. ¿No le suena algo? Aporfaisomai, orfaisomai,
orfanato, huérfano, ¿no le suena? A mí sí me suena. La palabra era utilizada con frecuencia para referirse ya a niños que habían quedado huérfanos o a padres que habían perdido a sus hijos. La palabra que eligió escribir aquí pinta la imagen de quedar o dejar huérfanos. ¿Se está pudiendo completar sus notas? ¿Sí? Bueno, Dios nos ayude. Aporfaisomai, huérfanos, es la palabra que Pablo usa aquí para referirse a los tesalonicenses. Cuando él dice separados de vosotros, lo que está diciendo es, por un momento tuve que dejarlos huérfanos. Sabíamos del aspecto maternal de Pablo, sabíamos del aspecto paternal de Pablo, y Pablo lo siente tan suyo, son sus hijos, son sus niños, son sus bebés. Y Pablo dice, quise ir una y otra vez, no pude, por un momento tuve que dejarlos huérfanos. Aporfaisomai. En medio de la conmoción en la ciudad que se relata en Hechos capítulo 17, esto lo hablamos al inicio del estudio bíblico, Hechos 17 relata Pablo predicando en Tesalónica, hay opresión y Pablo tiene que huir de Tesalónica, va hacia Beria, de Beria a Atenas y termina yendo a Corinto. Pablo y Silas se vieron obligados a salir de Tesalónica de manera tan abrupta que prácticamente les rompió el corazón. Así de intenso es el lenguaje que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 2:17. Me encanta que señale que su separación era de vista, pero no de corazón. Lo interesante es que esta frase griega se traduce literalmente de rostro, pero no de corazón. Y me gusta cómo F.F. Bruce expresa lo siguiente. Se sentían como padres que han perdido a sus hijos, hablando de Pablo y Silas. F.F. Bruce dice, se sentían como padres que han perdido a sus hijos, pero felizmente, así lo esperan, solo por el tiempo presente y solo en lo que a presencia corporal respecta, no en lo que tiene que ver con el perdurable afecto interior. ¿Puede imaginar el cuadro? El amor que Pablo tiene hacia los tesalonicenses, magnífico, maravilloso. Necesitamos más líderes como Pablo. Un Pablo que no solo que le dan una paliza, bueno, le han dado un montón de palizas a Pablo en sus viajes misioneros. No solo que se oponen en Tesalónica, no solo que tiene que huir hasta Beria, sino que de Beria luego tiene que ir hasta Atenas. Hasta Atenas llega la persecución, va a Corinto. Durante todo este tiempo Pablo está pensando en los tesalonicenses. Puchica, esa gente creyó en Dios, recibió la palabra y no hay nadie que los disipule. Bueno, envío a Silas, envío a Timoteo, pero no es suficiente. Necesito saber que estén bien, necesito estar con ellos. Quise ir, no pude. Imagínense el amor de Pablo y escribirle a los tesalonicenses. Esas palabras de Pablo no son cualquier palabra, no es que Pablo se puso romántico en el momento, no es que Pablo seleccionó unas palabras así, no, Pablo lo sentía. Aporfaisomai, huérfanos, los dejé huérfanos, están separados, los quiero, los amo, deseo verlos, no he podido hacerlo todavía, separados. Y aquí viene el antagonismo de la primera parte. Este amor, ¿no es cierto? Este impulso que tiene Pablo, esa pasión, no solo por Dios, pero esa pasión también por las almas, lo lleva a Pablo a experimentar el mayor gozo que se puede experimentar en esta tierra. Pero antes, completemos sus notas, ¿no es cierto? Cada frase de los versículos 17 y 18 corre cálida como la sangre por las arterias coronarias. Últimamente he estado viendo mucha biología en la universidad, así que perdonarán los términos, ¿no es cierto? No era simplemente que tuvieran el deber de visitar a este grupo de hermanos que habían conquistado su corazón.
No lo hacían por deber, no lo hacían por obligación. Realmente deseaba verlos. No se trataba de una obligación, sino de un profundo anhelo. Bien, ahora sí viene el mayor gozo que uno puede experimentar en esta tierra. El antagonismo de la primera parte. La primera parte es el peor error que uno puede cometer. Y ahora viene el mayor gozo que uno puede experimentar. Y Pablo lo experimenta con los tesalonicenses. En los versículos 19 y 20, Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Quiénes eran el gozo y la gloria de Pablo en este versículo? ¿Quiénes? Usted puede decir lo más alto, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran? Los tesalonicenses. El mayor gozo que uno puede experimentar en esta tierra. De eso se trata. Y eso es el antagonismo, el primer punto. Por un lado, y note esto. Esto es una verdad. Ante toda oposición que el enemigo quiera hacer, ante toda oposición del enemigo, siempre triunfa la victoria de Jesucristo. Siempre se impone el triunfo de Jesús. Y note esto. El primer punto que es la oposición al evangelio, ¿no es cierto? Colman la medida de sus pecados, completan la medida de sus pecados. Y ahí están todos los que se opusieron al evangelio. Pero hay un Pablo, ¿no es cierto?, que tiene que huir. Y él es consciente, hasta cierto punto él es consciente, estos tipos están completando la medida de sus pecados, pero yo deseo verlos. Y ahí está la oposición, mientras hay gente perversa, hay gente maligna que busca completar la medida de sus pecados oponiéndose al evangelio, hay gente de bien, hay una iglesia que busca completar el gozo de la salvación extendiendo el evangelio a todos los rincones. De eso se trata. Y Pablo es consciente. Pablo dice, estos quieren completar la medida de sus pecados, sí, pero yo quiero completar la plenitud del gozo de la salvación. Y esa plenitud se completa cuando se extiende esa salvación a otras personas. Y ahí está Pablo. Se opusieron, lo persiguieron, pero Pablo es consciente. Pablo dice, no, es que nadie me va a quitar mi gozo, nadie me va a quitar mi corona. Esos tesalonicenses, la forma en que creyeron, el amor, la fe, la esperanza que demostraron en el primer capítulo, nadie me va a quitar eso. Mando así, las mando a Timoteo. No he podido ir. Tuve que huir a Beria, sí, tuve que huir a Atenas. Ahora me encuentro en Corinto. Quise ir muchas veces, una y otra vez. Intentamos ir. Satanás nos estorbó hasta lo último. Pero aún en Corinto, aquí me encuentro escribiéndote una carta, mi querida Tesalónica, porque te amo, porque te extraño, porque te dejé huérfano. Sí, pero solo de rostro, en el corazón. Sigo orando por ti, sigo dando gracias. Sé lo excelente que lo has estado haciendo. Ese es el amor de Pablo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Mientras más oposición haya, es cierto, hay muertes, hay masacres, terrible lo que ha estado pasando en las cárceles. Hay oposición al evangelio en el mundo. Hay países donde se persigue a los cristianos todavía. Pero mientras más oposición haya, ahí debe estar la iglesia, una iglesia que como Pablo diga, no importa cuántas veces me persigan, yo necesito estar ahí. No importa si no puedo verlos, no importa las imposibilidades, no importa las cicatrices de mis heridas, no importa si aún no has sanado. Yo necesito estar ahí, necesito extender el evangelio, porque si Satanás se opone, nada va a impedir que el evangelio corra, que el evangelio siga su curso. Si Satanás se impone, más fuerte Jesucristo y se impone la victoria de Jesús. De eso se trata. Y no hay que temer.
La iglesia no puede temer. Y Dios dice, le da la autoridad a la iglesia, le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿no es cierto? Así dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y lo he dicho ya en otra ocasión, que muchas veces es a la defensiva, ¿no es cierto? Las puertas del Hades, aquí está la iglesia, y quizás lo debo volver a explicar, pero aquí está la iglesia, las puertas del Hades, viene el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces muchos dicen, bueno, no van a prevalecer, es más como estar a la defensiva, ¿no es cierto? No prevalece, y la iglesia ahí aguantando, quédate tranquilo, que no van a prevalecer. Pero no es así, ¿no es cierto? Sino que este mundo entregado al pecado, entregado a la maldad, corrompido por el pecado del hombre inicialmente, este mundo ya corrompido por la maldad se encuentra bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio del Hades. Entonces cuando viene Jesucristo y vence al Hades, vence a las tinieblas, le da la autoridad a la iglesia y le dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, porque ahora está la iglesia y el mundo que le pertenece al Hades, la iglesia se va moviendo y entonces las puertas del Hades tienen que retroceder porque no van a prevalecer contra ellas. De eso se trata el versículo. No es a la defensiva, es al ataque, es la ofensiva. Si Cristo ya venció, la conquista es nuestra. De eso se trata. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? Es sin miedo alguno. Jesucristo cuando vence dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tengo las llaves del Hades, la muerte es mi prisionera. Entonces, ¿de qué hay que temer? Y Pablo lo sabía. Podrán perseguirme, podrán azotarme, podrán apedrearme las veces que quieran, pero yo sé que el que está conmigo es mucho más grande que todo eso. Iglesia amada, iglesia querida, no sé cuántas veces lo voy a repetir, si tengo que morirme repitiéndolo, pues lo voy a repetir, ¿no es cierto? Porque es necesario saber y es necesario entender que las cosas malas que están pasando no es porque los malos están haciendo algo, sino porque nosotros no estamos haciendo nada. ¿Se entiende? La iglesia tiene la responsabilidad y es la responsable número uno de ser el reflejo de Cristo. Así como Cristo era el reflejo de Dios en la tierra, Cristo dijo, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Para que nosotros seamos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Sin temor alguno, no hay nada que temer. El mismo que venció en la cruz, el que humilló a Satanás, el que se adueñó del Hades, el que encadenó a la muerte, es el mismo que vence todas nuestras batallas y que nos ha dado la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Sin miedo alguno. El mayor gozo que uno puede experimentar es el gozo de la salvación. Pero ese gozo no está completo si no se extiende esa salvación a alguien más. Y si alguien me puede decir, ¿cómo el gozo de la salvación no es completo? Sí, no es completo, lo siento, si creías que era completo, perdóname, pero no era así. ¿Cómo entonces el gozo que me da el Señor es incompleto? Sí, hasta cierto punto, bueno, no. El gozo que da el Señor es completo, Él es la plenitud del gozo, gloria al Señor. Pero ese gozo es completo cuando se extiende la salvación a alguien más. Por eso Pablo, cuando le escribe a los filipenses, ¿no es cierto?, que los filipenses no eran como los tesalonicenses. Los tesalonicenses, puchica, tenían fallas, errores, sí, pero lo estaban haciendo bien, caminaban recto, gloria al Señor. Los filipenses tenían unas fallas un poco más desviadas, digamos así. Y cuando Pablo le escribe a los filipenses y le da todas las instrucciones, hagan esto, hagan lo otro, no se peleen, no hayan divisiones, despónjense de todo lo malo. Y dice, completen así mi gozo. ¿Cómo el gozo de Pablo no era completo? Claro que sí, era salvo. Estaba en Cristo, la plenitud del gozo. Pero cuando Pablo dice, completen así mi gozo, es decir, necesito que ustedes hagan las cosas bien, para que puedan ser salvos y allá en la gloria del Señor yo pueda decir,
Estoy completo en mi gozo, me glorío de ustedes. Aquí está mi corona, las personas que logré salvar por el poder de Dios. El gozo de la salvación es el mayor gozo que uno puede experimentar, pero ese gozo no está completo si no extendemos la salvación a alguien más. Si me permite cierto margen, quisiera parafrasear las palabras de Pablo. Habrá querido decir quizás algo como esto: no necesito ninguna otra recompensa. Servirlos a ustedes en el nombre de Cristo y servir junto con ustedes me ha dado tanto gozo y satisfacción que gloriarme de ustedes frente a su trono es lo único que deseo hacer. La labor de mi alma está pagada por completo y desborda, gracias a la firmeza y la fe en Cristo que ustedes tienen. Saber que ustedes están bien en Él es mi beneficio. Haberlo buscado y hallado a Él con ustedes es ganancia que no me avergüenza. Cualquier corona que pueda llegar a mi camino por la riqueza de la gracia de Cristo, al final de mis días será puesta a sus pies. Haberlos conocido, servido y amado aquí, en esta tierra rota y fría, es recompensa suficiente como para acompañarme por toda la eternidad. Mis brazos estarán siempre llenos porque han estado alrededor de ustedes. Mucho me faltaría para llegar a ser como el apóstol Pablo, pero se me hace un nudo en la garganta al escribir estas palabras, porque las he sentido. Mi alma se ha conmovido de tal forma al ver evidencias de Él en personas que he conocido y amado, que casi no pude soportarlo. Seguimos usando las mismas excusas para no acercarnos a las personas. No tengo tiempo, no tengo energía, la he gastado toda en otra parte. La cuestión es esta: si Pablo y Silas se hubieran evitado el dolor y el sufrimiento al ser separados de los tesalonicenses, se habrían perdido el gozo y la corona de poder gloriarse de ellos ante el Señor Jesús. Esto no es un juego. Estamos aquí para arriesgarnos por los demás, para padecer, para sufrir por Cristo si es necesario. Una causa terrenal no tiene sentido si no involucra a alguien. El mayor gozo que podemos experimentar es el de la salvación y compartir esa experiencia con alguien más. Tanta muerte, tanta masacre, tanta destrucción. El problema no es lo que los malos hacen, es que nosotros no estamos haciendo nada. Tenemos dos opciones para nuestro país, dos opciones para nuestro querido Ecuador. O extendemos el Evangelio a cada rincón y completamos el gozo de nuestra salvación, o dejamos que la oposición gane, que completen la medida de sus pecados y que la ira de Dios caiga. Sin embargo, sé que vienen cosas grandes para Ecuador. La iglesia se levantará como poderoso gigante, Cristo peleará por nosotros y la victoria será nuestra. Cueste lo que cueste, allá vamos. Gracias, Señor, te damos por una noche más de tu gloria, de tu presencia con nosotros, Señor. Una vez más, Señor, nos has hablado, nos has exhortado de diferentes maneras, Señor, que tu iglesia, Padre, fue hecha para algo más que un club social, fue hecha para mucho más, Padre. Que tu iglesia fue hecha para ser luz, para ser la sal, que cuando la gente estaba en problemas, que cuando había masacres, que cuando había violencia, que cuando no había esperanza, miraran a la iglesia y dijeran: allí está la esperanza, allí está la solución, allí está la luz que necesito. Perdónanos, Señor. No hemos estado cumpliendo el trabajo. Apenas si lo hemos intentado, Señor, pero estamos intentándolo, Dios. Sí, nos olvidamos por mucho tiempo.
dormimos por mucho tiempo, pero no más. No más, Señor, aquí hay una iglesia que decide levantarse. Aquí hay personas que deciden ser luz, deciden ser sal. Aquí estamos, Señor, hombres y mujeres que deciden ponerte por primero a ti, Señor. Tú nuestro estandarte, tú nuestro vencedor, Dios. Aquí hay personas que deciden conquistar la victoria que tú ya nos diste. Este mundo, Señor, aún no ha visto. Este siglo, Padre, aún no ha visto lo que un verdadero hijo de Dios puede hacer si se entrega por completo a ti, mi Dios. Estaba hace tiempo, cuando estaba estudiando en Argentina, historia de la iglesia, historia eclesiástica es una materia. Y en Historia Eclesiástica 3 empiezas a ver todos los avivamientos, en todas partes, en todo el mundo, en todos los años que ha habido avivamiento. Chile, Colombia, Perú, Argentina, olas y olas de avivamiento, Estados Unidos, Gales, Inglaterra. Recuerdo estar con mis compañeros y uno me dice, hey, Abner, ¿y Ecuador? ¿Y Ecuador? ¿Qué pasó con Ecuador? ¿No ha habido avivamiento en tu país? Yo dije, sí, bueno, ha habido algo debió de haber. No sabía qué decirle. Y es una pena. Pero luego me invitaron a un congreso allí en Argentina mismo. Y predicando el Señor me decía, se viene el último gran avivamiento de la historia. Yo lo dije, ¿no es cierto? Como siempre, si el Señor me da algo para decir, lo digo. Terminó el congreso y pensé que había sido algo por emoción. Pero luego en un campamento me di cuenta que otra persona estaba hablando exactamente lo mismo y repite lo mismo que yo dije. Se viene el último gran avivamiento de la historia. Luego en un culto, 3 días después, otra vez un pastor en otra iglesia, se viene el último gran avivamiento de la historia. Yo dije, no puede ser, Señor, gloria a Dios, porque me hiciste parte de compartir ese mensaje. Y es cierto, se viene el último gran avivamiento de la historia. Y yo creo fervientemente que Ecuador va a ser uno de los pioneros en ese avivamiento. Dije que Ecuador va a ser uno de los pioneros en ese avivamiento. La mitad del mundo, ¿no es cierto? Un lugar estratégico y que de la mitad del mundo, del centro de la tierra, se extienda el fuego por todos los continentes, por todos los países, por todas las naciones. Y toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor. Gracias, Señor, te damos. Y hoy decidimos caminar bajo esa promesa, Señor. Si queremos que eso pase, pues es tiempo de levantarnos. Y hoy decidimos, Señor, levantarnos como antorcha, mi Dios, encendidas por tu poder y extender el Evangelio a cada rincón de este país. Que Ecuador sea verdaderamente luz de América. Gracias, Señor, te damos. Padre, te rogamos asimismo que seas tú recibiendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Que suba, mi Dios, con olor grato a ti, Señor. Que tú te agrades de esas ofrendas, que tú te agrades de esos diezmos. Gracias, Señor, por lo mucho que nos bendices. Y qué privilegio el de nosotros el de poder darte un poco, Señor, de lo mucho que nos has dado, de lo mucho que nos has bendecido, desde el oxígeno que respiramos, el aire que nos das, la vida misma, la familia. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso y tan amoroso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Puesto de pies, amados hermanos. Vamos a continuación tomar este tiempo para orar por nuestras peticiones, para interceder por enfermedades, trabajo, provisión, sea cual sea la necesidad. Toma este tiempo para dejar todas sus cargas en la presencia de Dios. Señor, gracias te damos por este maravilloso tiempo. Gracias, Padre, porque tu presencia nos ha acompañado desde el inicio y sabemos que continúa con nosotros, Padre. Y aquí en tu presencia, Señor, hemos podido experimentar gozo, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos venido con acción de gracias delante de ti. Hemos escuchado también lo que has tenido para nosotros en esta noche, mi Dios. Y no queremos irnos, Señor, sin pedirte, por tu misericordia, por tu gracia, por esa herencia que tú nos has dado a nosotros como hijos, que te lleves nuestras cargas, todo lo que nos atormenta, todo lo que nos impide ver tu favor. Llévatelo, Señor. Despójanos de todo lo malo, de toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Y si usted está enfermo en este momento, sea específico con el Señor. Señor, me duele esta parte, Señor, tengo esto, Señor, sabes que tengo este problema. Sea específico en este momento con el Señor. Padre, mira cada petición esta noche, cada persona enferma, Dios mío. Sabemos que tú eres nuestro sanador, Padre amado, que por tus llagas fuimos curados, Señor. Y toda enfermedad, toda opresión que el enemigo quiera poner sobre nuestras vidas, se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo cáncer desaparece, toda fiebre se va, toda gripe, Señor, aún enfermos de COVID-19, Señor, son sanos ahora por tu poder en el nombre de Jesús. Dolor en el hígado, problemas hepáticos, problemas en los riñones, problemas neuronales, Señor, se deshacen ahora en el nombre de Jesús. Todo tumor desaparece, es consumido por tu poder ahora en el nombre de Jesús. Y Padre, en este tiempo queremos unirnos en oración por la vida de Carmen Rugel. Mira la vida de Carmen, Señor, que mañana tiene esta operación de la vesícula. Te pedimos que sea tu favor con ella, mi Dios. Señor, que seas tú el doctor que le esté operando, que sean tus manos en las manos de aquel doctor, que sean tus conocimientos, Señor, en la mente de aquel doctor. No permitas que el enemigo obre, sino que tu poder sea manifestándose en su vida. Protege, Señor, su vida. Dale fuerzas, Padre, y declaramos que esta operación, Señor, el día de mañana va a ser una operación sana, una operación buena, sin complicaciones, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias te damos por la vida de Carmen y creemos que te vas a glorificar grandemente en su vida. Asimismo, Señor, te pedimos por peticiones de trabajo, de empleo. En este momento, Señor, seas tú proveyendo mejores trabajos, seas tú proveyendo empleos a quien no lo tenga, seas tú, mi Dios, restaurando la economía de quien lo necesita. Provee, Señor, del pan de cada día a tus hijos, mi Dios. Provee de los recursos que necesitan para cumplir tus propósitos en esta vida. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que nos lleves con protección a nuestros hogares. Líbranos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.